este año. Hoy las muertes superan la marca de los 12. El caso de COVID-19, donde se registró un caso positivo de COVID en el alto índice de desempleo debido al coronavirus. La tragedia que deja el coronavirus en el país. Otras, la extensión de la cuarentena por 2 semanas más. Debido al coronavirus, por lo que La emergencia climática sumada a la crisis de salud pública generada por el COVID-19. Tuvimos el primer fallecimiento por COVID-19 en el mundo. Una humanidad que ha sobrevivido entre guerras mundiales y civiles, que cada día se encuentra con una noticia que le estremece, se enfrenta en el 2020 a un hecho listo para atacar a la especie humana, incapaz de discernir entre raza, nacionalidad y clase social, el COVID-19. Empezó en Wuhan antes de expandirse por todo el mundo y evolucionar para ser una pandemia mundial. Empezó su recorrido en China, haciendo visitas caóticas en países de Europa como España o Italia. En Rusia se cerraron las fronteras a tiempo. Mientras tanto, en otros países el virus entró como acompañante de viaje de sus portadores. Desde la banca del parque hasta la silla del transporte público, desde el encuentro en un salón de clases hasta encuentros con grandes públicos. Todo lo que era simple de hacer se volvió correr un riesgo. En cualquier lugar puede estar y con tan solo un toque, con un solo clic, lo único que parece alejar a las personas del peligro es alejarse de los demás y lo demás. En Colombia, el gobierno no ha parado de hablar del COVID y de medidas para que la vida continúe. Sin embargo, en este territorio tropical, las medidas omiten las formas de vida menos deseadas y óptimas para el anhelado desarrollo del país. Desarrollo, cambio, sostenibilidad, participación, mucho de esto parece componer al Estado colombiano y a sus planes futuros. La mirada de alguien se relaciona con una realidad, la subjetiva, y el Estado, con la ilusión de estar mirando hacia el mejor porvenir de Colombia, parece determinar entre vidas e ideas más correctas que otras, vidas más y otras menos merecedoras de sus derechos, unas que pueden montarse en el tranvía del desarrollo y otras que no, por no tener suficiente dinero para reservar un cupo en él, no poder subir por rasgos como un color de piel e incluso la falta de conductas que desarrolla el que vive en la vida urbana. El Estado de Colombia lleva años con ansias de progreso y reconocimiento global, además de operar en la manera que Kant comentó: el fin justifica los medios. La narración en primera persona será, si no victimizante, heroizante. Igual siempre al final desconsolante para quien lee o para quien escribe. Cuando Harry Truman habla en 1949 de unos nuevos términos de uso global para dividir al mundo, usa nociones etnocéntricas y nace la teoría desarrollista que en ese mismo momento se encontró con su contraparte. Truman habla de países desarrollados y subdesarrollados. Paralelamente, mientras se fortalece el sistema que incide en ideas de la época del imperialismo, se gesta un movimiento crítico para desarticular el modelo desarrollista. Oppenheim explica de una manera muy bella en 1994 por qué para el progreso de una nación no hay un modelo desarrollista único a seguir. Y es que, según él, el supuesto de una racionalidad única ha tendido a perder fuerzas. A los ojos del observador compenetrado resulta cada vez menos convincentes las explicaciones totalizadoras que permite un universo de fenómenos o de comportamientos a una matriz única. El discurso del universo tiende así a fragmentarse en muchos universos de discurso, algunos más dominantes que otros, pero ninguno carente de validez, cuando se le considera desde la lógica interna. Se invoca así el perspectivismo contra el reduccionismo, el proceso final abierto contra el mecanismo, la variedad contra la uniformidad. Al reconocerse la coexistencia de racionalidades múltiples, necesariamente se erosiona un concepto que no pareciera admitir más que conductas y descripciones únicas. Laureano Gómez, bajo el techo del Teatro Municipal de Bogotá en 1928, da una serie de conferencias que él llamaría interrogantes sobre el progreso de Colombia.
Él intenta abordar los problemas de Colombia en diferentes momentos, uno de ellos dedicado a el problema etnológico. Para hablar de indígenas y afrodescendientes lo hace refiriéndose a razas salvajes y primitivas. De la raza negra dice que, abro comillas, el espíritu del negro está en una perpetua infantilidad, cierro comillas. Habla de que tienen un prodigioso don de mentir para justificar que los negros creen una imagen diferente de las cosas a él. De la raza indígena dice que, abro comillas, está narcotizada por la tristeza del desierto, embriagada con la melancolía de sus páramos y sus bosques, cierro comillas, que parece resignada a la miseria y con una herencia especial de la colonia española, sus descendientes se caracterizan por el pavor de su vencimiento. Y para hablar de la raza española, resulta diciendo que es la raza con menos alma de los europeos, pero que, sin embargo, sigue siendo una raza blanca, sigue siendo la esperanza entre dos razas, según él, primitivas y salvajes. Y cito al etnólogo Otto Ammon para empezar a hablar de otro problema etnológico, el mestizaje. Ammon dice lo siguiente: en los mestizos se combinan las cualidades discordantes de los padres y se producen retornos hacia los más lejanos antepasados. Las dos cosas tienen por efecto común que los mestizos son fisiológica y psicológicamente inferiores a las razas componentes. Aunque el mestizo tenía la posibilidad de mejorar la raza si se reproducía con un hombre blanco, pues el mestizo primario conservaría los defectos indígenas, lo que todos reconocemos: falsedad, servilismo, abandono y repugnancia por todo esfuerzo y trabajo. La teoría de la eugenesia es la interpretación que da Francis Galton a la teoría de la selección natural de Charles Darwin, aplicada a la especie humana. Cuando la eugenesia tuvo su protagonismo en el país, también lo estaba haciendo las ansias de institucionalizar la salud. Y aunque la eugenesia es originaria del Reino Unido por Galton, cada país que vio esto como una herramienta para mejorar la raza, la usó de manera adaptativa al concepto social en el que se encontrasen. Entonces, en la humanidad, ¿cuál es la raza menos adaptable? O mejor, ¿cómo las razas reconocidas como las inferiores de una nación sobreviven ahora a la coyuntura mundial del COVID-19? ¿Sobreviven? Y en el Estado, ¿cómo la eugenesia se adapta a las necesidades de desarrollo del gobierno? Si el gobierno considera que el país necesita proyectos de hotelería y turismo en zonas protegidas y de patrimonio indígena, ¿es eugenésico el asesinato de los líderes sociales que se quieren oponer? Si el gobierno está en un proyecto con el ejército en el que para lograr la paz se requieren las bajas a excabecillas de grupos armados inactivos, ¿es eugenésico matar al primer campesino que se encuentre trabajando en zona de conflicto, envolverlo en una sábana y querer montarlo en un helicóptero para entregarlo al gobierno? ¿Cómo que no? Líderes sociales y habitantes de Anorí, Antioquia, temen por la vida de 8 testigos que presenciaron la muerte del campesino Arioldo Sánchez, dado de baja por un grupo de militares y policías en un operativo supuestamente contra alias Cabuya, comandante del Frente 36 de las disidencias de las FARC, informados que le dispararon cuando se encontraba en una parcela sin armas y actos que demostraran una posición ofensiva. Los hechos que suceden hablan de una Colombia especialmente eugenésica, pues parece ser que se ha desarrollado un modelo propio de eugenesia social. El panorama es transgresivo. Las diferencias que se pronunciaban como problemas hace décadas hoy se viven con más intensidad con el apoyo de las limpiezas sociales. El Estado, que tiene una preferencia de acción en la zona urbana, en la rural se siente su presencia a través de su ausencia, pues que no se mencione públicamente ante estos hechos impulsa a la justicia popular. Los datos que el CINEP recopiló sobre los exterminios sociales, políticos y étnicos hasta el 2016 tiene algunas víctimas en común con los grupos más vulnerables en la pandemia. Estas víctimas tienen el mismo rasgo socioeconómico y político en común de ser pobres, aunque se diferencian entre sí al habitar contextos tan diferentes como la ciudad y el campo. En la zona urbana, las medidas de protección ante el COVID-19 son adaptables para pocos. Estas parecen recordarle al pobre cuán pobre es. Quédate en casa es una premisa importante en la pandemia. Pero ¿cómo acata esto quienes no tienen casa? En la administración de Enrique Peñalosa, esta área fue descuidada. ¿De cuál era el sueño del gran parque distrital Altos de la Estancia y que la comunidad reivindica y que se le solicita a Claudia López que lo podamos continuar?
Nuestra propuesta es que con desechos de construcción se haga este muro de georreconformación y nos sirva pues para disminuir el impacto que estamos causando en el botadero. ¿Cómo es posible que esta familia engañe a familias necesitadas de la localidad de Ciudad Bolívar? Son las personas que están acá, que estaban aquí, ¿por qué llegan acá? Y bueno, pues... Nosotros somos personas recicladoras, personas que viven el día a día y personas que fueron desalojadas anteriormente de las personas donde estaban habitando, ya que no tenemos para pagar un arriendo. Otras personas de desplazamiento que no se les ha brindado ninguna ayuda. Nosotros no somos delincuentes. Un gran grupo, en medio de la digitalización del trabajo, ve cómo su actividad laboral se invisibiliza. Es de los trabajadores informales. ¿Cuáles son las medidas de protección para los vendedores ambulantes? ¡Espere! ¡Nos rompieron la cara! ¿Cuáles son las garantías que le ofrece el Estado y el sistema de salud a las trabajadoras sexuales trans? Las medidas de protección para Corabastos tienen en cuenta al trabajador informal como parte vital de este entorno de trabajo. En la zona urbana y rural hay un grupo al que el confinamiento le puede llegar a acabar con la vida más rápido que otra cosa. Es el grupo de las mujeres. En la zona rural del país los acontecimientos se dan en función del conflicto. Que el Estado no se pronuncie impulsa a las comunidades a tomar la justicia por sí mismos. En los lugares más olvidados son los grupos armados quienes ejercen poder arbitrariamente e imponen la restricción de tránsito. En Putumayo, el grupo armado autodenominado La Mafia dice que se le va a dar plomo a cualquier persona que resulte sospechosa de contagio con COVID-19 como método preventivo por la pandemia. Hablaremos de dos denuncias públicas de territorios que, aunque separados por la tierra, están conectados por la violencia. Una de Putumayo, frontera con Ecuador, y otra de la Orinoquía, frontera con Venezuela. El colectivo de abogados, junto a otras organizaciones colombianas, realiza una denuncia pública para darle visibilidad y una solución a los persistentes hechos de intimidación, amenazas, asesinatos y violaciones a los derechos contra ciudadanos venezolanos, lideresas sociales, excombatientes y pueblos indígenas en el departamento del Putumayo, en el marco del estado de emergencia decretado por el COVID-19. Los hechos suceden entre vereda y vereda del municipio de Puerto Asís, en Putumayo. Con detalle se habla de cada hecho que violenta la vida en este territorio y las víctimas son variadas. Actores reconocidos por su liderazgo en los procesos de sustitución voluntaria de cultivos, la defensa del territorio, la vida digna y los acuerdos de paz, venezolanos que son amenazados y asesinados. Y la crisis para pueblos indígenas y comunidades campesinas tiene su apartado en estas denuncias del primer cuatrimestre del 2020, donde desde el principio se tiene en cuenta que son grupos afectados por las formas de desarrollo modernas. Se denuncia la corrupción de la ayuda humanitaria, la campaña Colombia está contigo. 1 millón de familias en la que se priorizan las comunidades indígenas no se ha materializado aún. Empresas de la región extractivistas de la tierra que a pesar del aislamiento obligatorio pretenden adelantar proyectos económicos, las comunidades campesinas que este territorio son en buena medida desplazados de otros lados de Colombia por el conflicto. E incluso se habla de la insolencia de la ministra del Interior al proponer que comunidades indígenas, negras, rom, raizales, palenqueras, afrocolombianas consultaran virtualmente las medidas que se adaptan para ellos, cuando sus derechos fundamentales ni siquiera alcanzan a ser protegidos. En estas denuncias constantemente se escuchan a los campesinos, indígenas y líderes sociales siendo atacados. Esto no sucede solo en diversos territorios. 43 organizaciones campesinas se unieron para decretar en una carta abierta las urgencias a las que se les ha empujado el virus, con sus problemas y soluciones. Los apartados principales son salud y seguridad social,
exponiendo los pocos o inexistentes puestos de salud, la infraestructura precaria, pocos médicos y muy pocas camas para UCI. Además, la condición de envejecimiento de la comunidad, lo que aumenta su riesgo de mortalidad por coronavirus. El agua es otro solicitante en la carta, la economía campesina y de educación, que tienen en común la crítica tanto a la digitalización del trabajo como a la educación rural. Mujeres campesinas, vida, seguridad personal y colectividad y apoyos monetarios son también apartados en la carta. La carta se presenta el 20 de abril, pero después de presentar este documento siguen sucediendo opresiones contra esta comunidad, desde asesinatos meditados del ejército a campesinos para presentarlos como el objeto concluido de las misiones, hasta campesinos que mueren por glifosato en medio de las erradicaciones forzadas. El COVID-19 no solo atenta contra la salud, en casos como el de la Amazonía atenta contra la cultura, la vida y la humanidad. Leticia reportó más casos en un día que Bogotá y además la tasa de mortalidad es 22,5 veces más alta que la nacional. Todo esto es el resultado de una población en su mayoría anciana, la renuncia masiva del personal de salud y la falta de recursos por parte del Estado para frenar la pandemia. De acuerdo con la OPIAC, que representa 168.500 indígenas, en la Amazonía hay 64 pueblos, cada uno con su cultura y su idioma, asentados en 6 departamentos. El presidente de la organización, Julio César López, describió que la situación que se vive hoy en el Amazonas es el resultado de una larga historia de corrupción. Acá ha continuado la práctica de segregación tomando decisiones desde el escritorio. Por otro lado, López dejó claro que la situación es el reflejo de un abandono histórico. En 2009, la Corte Constitucional advirtió el riesgo del exterminio de nuestros pueblos amazónicos y ordenó al gobierno colombiano salvaguardar a estos pueblos de la extinción física y cultural mediante acciones integrales que hoy, 20 años después, siguen en fase de formulación. La crisis del Pacífico se agudiza con el COVID-19. Las dificultades han existido desde siempre por la exclusión del gobierno colombiano y el conflicto armado que golpeó muy duro a la región. Tras la llegada del COVID-19 se habla mucho en algunas zonas, donde avanza más que en las otras. Desgraciadamente, en el Pacífico avanza de manera grave y rápida por no tener acueductos, alcantarillados y por una alta debilidad institucional en temas de salud. Ante tan grave dificultad, el presidente Iván Duque y sus ministros no generan un plan diferenciado y real de atención a la pandemia en estas regiones del país. El mandatario es muy irresponsable al no ayudar con seguridad alimentaria o con un tema de agua potable que afecta más del 60% del territorio que, como todo esto indica, sin una ayuda real y efectiva tendremos los ojos para ver una de las peores tragedias de la humanidad y una alta acción eugenésica. Colombia. ¿Cómo es Colombia? ¿Cómo es el colombiano para el colombiano? Hay una idea diferente de nación en la realidad de cada colombiano, una realidad que vive y está construida desde las relaciones con las personas y con el territorio. Ciertamente, en un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados no existe respuesta capaz de mencionar a todos los que ocupan el territorio al responder ¿qué es ser colombiano?